Bueno, ahora vamos entonces a ver este temita que correspondía a el próximo módulo. Entonces, lo que toca ver ahorita es un poquito de el tracto gastrointestinal. Entonces, pues como el tracto gastrointestinal es un sistema bastante extenso, entonces esto lo vamos a dividir la primera parte en lo que corresponde con el tubo digestivo. Y después hablamos lo que tiene que ver con los órganos accesorios que son el hígado, el páncreas, la vía biliar, etcétera, ¿no? Entonces, como le dije, hoy vamos a ver la parte esta que tiene que ver con el tubo digestivo, que como dice aquí a la derecha, va desde la cavidad oral, y el esófago, el estómago, la asa del intestino delgado, el colon y finalmente el ano. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Ya en la próxima clase vamos a ver lo que entonces correspondería con el asuntito este de los órganos accesorios. Bien, tú conoces bien tu contexto anatómico y tu contexto histológico, que en términos generales, esencialmente tenemos las mismas capas en todas las regiones del tubo digestivo, que de adentro hacia afuera serían el epitelio, la lámina propia, la capa muscularis de la mucosa, viene la submucosa, viene entonces la capa muscular propia, viene entonces el tejido subseroso con la serosa al final. La única excepción a esa regla vendría con los órganos que son retroperitoneales, eso es anatomía, y la otra excepción sería el esófago, que en su porción cervical tiene una capa externa de tejido conectivo tipo adventicia. Bueno, el punto es que sabiendo esas generalidades del tubo digestivo, entonces nosotros podemos de alguna u otra forma conocer qué cosas pueden estar anormal. Por ejemplo, puedan haber problemas con el músculo liso de estas estructuras, con la inervación, como es una estructura tubular, puede presentar algún tipo de obstrucción en algún punto. En el caso del intestino delgado, puede haber problemas a nivel de la absorción, problemas con las enzimas, puede haber problemas inflamatorios también. Y para variar, como se comparte con otros sistemas, también puede haber problemas a nivel vascular, problemas tipo isquemia, problemas tipo trombosis, sangrados, hemorragias. La verdad que el tracto gastrointestinal, al ser tan extenso, es sitio pues de cualquier cantidad de enfermedades que pues son bastante diversas, y hoy solamente pues veremos algunas, las que yo considero más importantes, porque Dios mío, si fuéramos a ver todo, pues el asunto sería bastante extenso. Bien, entonces, siguiendo la lógica anterior, podemos entonces tener, de un punto de vista sistemático, enfermedades de tipo vasculares que tienen que ver con el aporte sanguíneo, puedan ir sangrados digestivos, ahorita vamos a ver algo de eso, pues en algún tipo de isquemia secundaria a trombosis. Toda la región del tracto gastrointestinal se puede inflamar por razones diversas, razones autoinmunes, razones infecciosas. Y obviamente, al ser un órgano, sistema tan extenso, es sitio de mucho cáncer, ¿no? Hay cáncer bastante frecuente en todo el tracto gastrointestinal. En este curso solo veremos ciertas generalidades muy generales. De los cánceres se habla con más detalle en el curso de patología. Bien. Entonces, ¿no? Siguiendo con esta lógica, entonces vamos a ir viendo cada órgano en específico. Entonces, para tú entender la enfermedad que ocurre en cada órgano, tú tienes que tener más o menos una visión de cuál es la función normal del órgano. Por ejemplo, el esófago lo que hace es transportar simplemente comida desde la cavidad oral hasta el estómago. Es una simple vía de transporte, ¿ok? El esófago, perdón, no absorbe ni secreta mayor cosa. Tú recuerdas que tu esófago, el epitelio que lo reviste, ese epitelio escamoso estratificado, no queratinizante. ¿Por qué? Porque pues su función simplemente es transporte, él no secreta mayor cosa. Entonces, por ejemplo, ya que es un tema de transporte, puede que el esófago, por ejemplo, esté obstruido por alguna razón, o lo otro que puede ocurrir es que entonces
el contenido ácido del estómago se regrese de vuelta al esófago. El esófago es cierto que su epitelio es resistente a la abrasión mecánica de el contenido alimentario, eso es cierto, pero es poco resistente a el retorno de contenido ácido del estómago. Eso inflama el esófago y eso sería algo patológico. Por ejemplo, tú ves aquí este epitelio que está aquí abajo, es un epitelio con células caliciformes. Eso es algo anormal, ¿ok? Eso es algo patológico. Ahorita, cuando entremos en la sección del esófago como tal, vamos a ver qué nombre recibe esta entidad. Por ejemplo, ¿qué cosas hace el estómago? Yo creo que ya hemos discutido en las clases anteriores, en alguna no me acuerdo específicamente en cuál. El estómago produce ácido, que es necesario para degradar la comida, y también produce el factor intrínseco que es necesario para la absorción de la vitamina B12. En ese sentido, pues, el estómago puede sufrir inflamación, que es la famosa gastritis, que se puede complicar con la formación de úlceras, y también puede haber problemas con la secreción de factor intrínseco, que se va a traducir con que no vas a poder absorber vitamina B12, y eso se traduce o se refleja en algo que se llama anemia perniciosa. El concepto de la anemia perniciosa se mencionará en esta clase, pero se verá con más detalle en el módulo de las enfermedades del sistema hematolinfoide. Bien, el intestino delgado, que posee este epitelio que tú ves acá, con su clásica arquitectura vellosa, que son esas proyecciones digitiformes de la mucosa. Recordemos que el epitelio del intestino delgado es epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Es un epitelio especializado en la absorción. Por lo tanto, cualquier anomalía que afecte a esa mucosa, entonces va a llevar a problemas con la absorción. El mejor ejemplo de eso ocurre en la así denominada enfermedad celíaca. Y bueno, finalmente el colon va a tener varias funciones. El colon es un tubo que transporta la materia fecal, almacena la comida que no se pudo digerir. Y en el colon también hay función de absorción, sobre todo de agua y de electrolitos. Entonces el colon es perdón, el colon es sitio, por ejemplo, de pérdida de fluidos, en el caso de diarrea. Y también el colon es sitio de mucha neoplasia, ¿no? Hay mucho cáncer de colon y enfermedades asociadas. Bien, vamos entonces a comenzar a hablar puntualmente del esófago como tal. Bien, recordemos que el epitelio del esófago es escamoso, por lo tanto no se encarga ni de secretar ni de absorber. Solo se encarga de llevar la comida desde la cavidad oral hasta el estómago. Es un simple tubo, que hay una estructura tubular o lógicamente hueca. Entonces, ¿qué cosas pudieran alterar este transporte de comida al esófago? Bueno, lo malo es con algún tipo de obstrucción, que por alguna razón esté fallando el músculo liso o su inervación. Lo otro que puedes tener es algún tipo de divertículo. Divertículo es una protrusión de una estructura tubular, se forma como una especie de huevo que sobresale de el esófago, y entonces la comida, en vez de irse por el esófago hacia el estómago, se almacena en este divertículo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ejemplos de esos divertículos. Y lo que sí es más común en el esófago es el retorno de contenido ácido desde el estómago. Eso es lo que le llaman reflujo. Cuando el asunto es crónico, entonces a esto se le denomina enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y es algo que con el tiempo sí tiene bastante relevancia clínica. Y es la enfermedad más importante que nosotros discutiremos en esta sección de la clase. Bien, entonces dijimos que qué cosas pueden causar obstrucción al esófago. Bueno, por ejemplo, te tragas una pelota de ping-pong y se da para tu esófago y se atasca allí, obviamente va a obstruir. O lo otro que puedas tener algún tipo de tumor del esófago que crece tanto que obstruye y entonces el paciente no puede tragar o tiene dificultades para deglutir.
Se llama disfagia. También tenemos que recordar el contexto anatómico del esófago, que se encuentra aquí en el mediastino. Este que está aquí es el esófago. Anterior a él está la tráquea. Entonces, un tumor, por ejemplo, en los pulmones, o un ganglio muy agrandado, puede crecer y obstruir de forma secundaria a el esófago. Se lo puede, por ejemplo, una tuberculosis, que es, en ciertos pacientes los ganglios pues aumentan mucho de tamaño. Bueno, eso no es tan cierto del todo porque pues eso ocurriría si no era tratamiento. Pero como aquí hay tratamiento, pues por suerte no es tan dramático el curso de la enfermedad. Sí puedes tener, por ejemplo, una masa mediastinal que crezca mucho y eso condicione, entre otras cosas en esa región, algún tipo de obstrucción del esófago. Eso sí puede ocurrir. Bien, entonces mira este esófago acá. ¿Ves cómo está obstruido por el tumor? Obviamente ese paciente va a tener dificultad para tragar. Eso se llama disfagia, ¿ok? Entonces también puede causar molestias, dolor, que es un dolor que imita a la angina. Por eso es que el dolor torácico no es igual a infarto. El dolor torácico va con enfermedad cardiovascular, va con enfermedad pulmonar y también en este punto va con enfermedad esofágica, ¿no? Entonces, eventualmente el tumor, primero el paciente va a tener disfagia a alimentos sólidos y entre más crezca el tumor, entonces pues el paciente sí va a tener disfagia a líquidos. Cuando eso ocurre, el paciente ya pues está más avanzado. Entonces esto es importante las neoplasias que veremos eventualmente. Hoy no. Tú ves que un tumor temprano solo se limita al epitelio, hablando de los carcinomas, ¿no? Que son los epiteliales. El tumor va creciendo e invade otras estructuras, crece más hasta que perfora la serosa y entonces ya crece más y se extiende a otras estructuras. Entonces, pues, eso es lo que no queremos, ¿no? La idea es abordar el tumor en el estadio más temprano posible. Bien, otra cosa que puede haber es problemas con el aparato muscular del esófago, ya sea que haya problemas con la contracción o la relajación, que se pueden traducir en que el mismo músculo sea deficiente o que haya problemas con la inervación. Entonces, para hacer énfasis en el tema de la inervación, tenemos que recordar al sistema simpático y el parasimpático, ¿no? Recordemos que el simpático, que también se mencionó en algún momento del curso, es para la respuesta fight or flight. Mientras tú estás en respuesta fight or flight, la digestión de alimentos, la deglución, la absorción, etcétera, es lo de menos. Eso es poco importante. Mientras que el parasimpático sí es importante para todas estas actividades de digestión, actividades autonómicas, ¿no? Entonces, hasta este punto, creo que está bastante claro que el sistema parasimpático es el que rige todas estas actividades de digestión. O sea, el parasimpático es el que controla estas contracciones rítmicas del esófago que permiten el paso de la comida y también controlan la apertura del esfínter esofágico inferior, que es el que permite que entonces la comida pase del esófago al estómago y también median que se cierre eventualmente. Entonces, si el parasimpático está comprometido, entonces va a haber deficiencias, ya sea con la peristalsis del esófago o con la apertura o cierre del esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué otras cosas pueden alterar el aparato muscular del esófago? Bueno, enfermedad del tejido conectivo, como la esclerodermia, la enfermedad de Chagas, que asumo que tú has conocido en tu curso de parasitología. Ustedes que le meten mucho énfasis a eso. Pero tú le metes más énfasis a la parasitología y adivina qué. ¿Qué relevancia clínica tiene la parasitología hoy en día? ¿Quién se muere por un parásito hoy en día? A ver. La respuesta es que la medicina venció prácticamente a toda la enfermedad infecciosa. O sea, realmente la única que tiene relevancia clínica ahorita prácticamente es el HIV-Sida. De ahí para allá, en tiempos modernos, el COVID, que el COVID, pues la medicina también lo derrotó. Y de ahí para allá, muy pocas enfermedades en el 2023/24, muy poca enfermedad infecciosa tiene esa relevancia clínica que uno esperaría, pero como fue hace 50 años, claro que no. Entonces, veo que usted da más microbiología, más parasitología, y la verdad que estas son ciencias que, pues, la verdad, pues ya no son
tan relevantes del punto de vista clínico. O sea, ¿quién hoy en día te hace una enfermedad de Chagas a este nivel? O sea, sí, tú puedes adquirir el bicho, el parásito ese, pero se aborda a tiempo y se le da tratamiento a tiempo. Ya el paciente no debuta con estas consecuencias clínicas catastróficas. A mí me llama la atención eso, me llama la atención cómo se decantan por estudiar cosas infecciosas, cuando tristemente las cosas infecciosas, pues, eh, o sea, no están mal, o sea, simplemente han sido derrotados por las otras ramas, por la medicina que ha avanzado tanto y bueno, ya no tienen tanta relevancia. Esa es la triste realidad. Pero bueno, el punto es que todas estas alteraciones del esófago, de alguna u otra forma, aparte de producir disfagia, también pueden producir dolor, ¿no? Entonces, por eso es que al momento de un dolor torácico hay que descartar cualquier tipo de alteración con el esófago. También, aparte de, o sea, recuerda, no todo dolor torácico es igual a un infarto. Bien, tenemos otra enfermedad curiosa aquí que tiene que ver con el tema este de la capa muscular del esófago, que es la acalasia, ¿no? En la calasia, el esfínter esofágico inferior está cerrado, está contraído y no es capaz de relajarse. Entonces eso provoca que este cierre aquí, esta obstrucción mecánica, hace que la parte proximal del esófago entonces se dilate. Y obviamente el paciente no va a poder hacer que sus alimentos lleguen al estómago, porque esto aquí está cerrado. ¿Ok? Entonces, ese cierre de la calasia hace que en estudio de imagen el esófago se vea con esta apariencia de pico de pájaro. ¿Lo ves? Como un kiwi esto. ¿Ves cómo está cerradito el esófago hacia su tercio distal, ¿no? Entonces, a pesar de que la etiología no es clara, sí sabemos que aquí el parasimpático tiene un rol importante, porque recordemos que el parasimpático es el sistema nervioso que se encargaría de regular estas contracciones y relajaciones del esófago. Entonces, de alguna otra forma, el parasimpático aquí está fallando, cosa que se demuestra porque estos pacientes en esta región tienen deficiencias, pérdida o ausencia de sus neuronas postganglionares parasimpáticas. Bien. Lo otro que puede ocurrir es la existencia de divertículos. Bien, ¿qué es un divertículo para que tú te hagas una idea? Ponte que caes en tu carro y caes en un hueco, o peor, en una alcantarilla sin tapa. Que esa, pues, es lamentablemente un clásico, ¿no? Y ¡pam, pam! Cae el carro. Normal, pues, aparte del golpe que, pues, a uno le duele como si le hubieran arrancado un dedo de su mano, así sin anestesia, sin nada. Normal, tú vas, aparcas tu carro y cuando regresas tú ves que la llanta tiene un huevo, producto de la caída en ese hueco. Bueno, ponte que ese huevo que se formó es un divertículo. Divertículo sería una herniación de alguna región del tracto gastrointestinal. Hay divertículos en el esófago, pero es más esperado que te encuentres divertículos en el colon, ¿no? Bueno, el punto es que puede haber este divertículo que protruye a través de la pared del esófago. Por lo general se asocian a mucha presión. Haces mucha presión en el esófago y el blup se hernia, ¿ok? Se forma un divertículo por demasiada presión. Y el problema es que estos divertículos, la comida se mete por ahí y entonces no desciende y no llega a el estómago. Y el paciente puede regurgitar esa comida no digerida. Hay uno muy famoso que es el divertículo de Senker. Es congénito, ves cómo se protruye a través del esófago. El paciente está deglutiendo y la comida en vez de irse por acá, se va y se queda almacenada en ese divertículo de Senker. Entonces, cuando esto se llena, el paciente bota o regurgita esa comida que no está digerida. Si la comida estuviera digerida, eso quiere decir que la comida viene del estómago. Por lo tanto, eso pues descartaría un potencial divertículo de Senker. Bien. Y a la que sí le vamos a prestar mucha más atención porque es por lejos mucho más común y de mucha más relevancia clínica, es a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En una persona normal, cuando no está deglutiendo, esto que está aquí se cierra, que es el esfínter esofágico inferior. Ese cierre previene que el contenido ácido del estómago se retorne o regrese de vuelta a el esófago. Pero la persona con reflujo
el tono del esfínter está disminuido, por lo tanto, este no cierra adecuadamente y el contenido ácido del estómago se regresa de vuelta al esófago. ¿Ok? Y ese contenido ácido literalmente quema al esófago, lo inflama y con el tiempo tiene eso consecuencias bien importantes en esta región del esófago. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema con el esfínter? Bueno, puede ser que este sea incompetente, hay un problema muscular. Lo otro es que puede haber una hernia hiatal. ¿Qué es una hernia hiatal? Que el estómago se desliza por encima de el diafragma y ves cómo queda por acá arriba el esfínter. Entonces queda esto abierto. Eso permite que entonces todo el contenido ácido se regrese. Cuando esto ocurre, pues el manejo suele ser quirúrgico, o sea que el paciente hay que operarlo. O lo otro que puede ocurrir es que tengas un exceso de presión en el estómago que hace que el contenido mecánicamente se regrese a el esófago. ¿Ok? Por ejemplo, puede que hayas comido demasiado, tomado muchos líquidos, tanto así que pues el asunto se regrese violentamente de vuelta a el esófago. Bueno, eso no te va a causar reflujo porque vomitar una vez no tiene tanta consecuencia clínica. El problema es cuando es crónico. De repente, si hay una obstrucción en el estómago que condicione que siempre se regrese la comida, de repente allí sí tendrá mucha mayor consecuencia clínica. Bien, entonces se regresa ese contenido ácido del estómago hacia el esófago y eso quema el esófago. El que ha tenido reflujo sabe que eso molesta. Molesta tanto que tú estás durmiendo y ocurre durante la noche y eso suele levantar a la persona. Hay mucho ardor en esa área y provoca un dolor que es bien punzante. ¿Ok? Es un dolor que es tan molesto que, repito, en esa zona suele imitar a un dolor tipo angina por lo que tú tienes un reflujo, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, cuando tú comes muy pronto a tu hora de acostarte y tienes mucho contenido en el estómago y él se regresa. ¿Ok? Por eso es que pues tienes que comer con un tiempo considerable antes de acostarte a dormir. Hay ciertos alimentos que favorecen que el esfínter ese esté incompetente, como la cafeína, como el alcohol. Todo eso predispone a que tú tengas algún tipo de reflujo. Reflujo que empeora cuando tú te acuestas porque eso favorece que el contenido ácido retorne con más facilidad hacia el esófago. Bien, entonces dijimos nosotros que el epitelio escamoso del esófago es resistente a la abrasión mecánica de la comida. Eso es cierto, pero es poco resistente o poco tolerante a el ácido que viene del estómago. Ese ácido inflama a el esófago. Y cuando tú inflamas algo por mucho tiempo, las células se adaptan a esa inflamación. Ese cambio, donde una célula cambia por otra, célula madura en este caso, se llama metaplasia, ¿ok? En este caso, la metaplasia es hacia un tipo de epitelio que sí resiste el ácido, o sea, un epitelio que secrete moco protector. Ese epitelio es el epitelio intestinal. Esto que está aquí, que son caliciformes, eso no debe estar allí. Esto que está aquí es una clásica metaplasia intestinal secundaria a un reflujo que es de mucho tiempo de evolución. Entonces, esta condición se llama metaplasia intestinal esofágica, siendo su otro nombre esófago de Barrett. Bueno, pues tú dirás, sí, fabuloso, ¿no? Entonces ya mi cuerpo se adaptó y ahora yo sí puedo resistir bastante bien al reflujo. Bueno, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si tú sigues con reflujo, tú vas a seguir quemando tu esófago. ¿Ok? Esta metaplasia, eventualmente, con tanta inflamación, se transforma a displasia, que ya son lesiones premalignas. Por lo tanto, la metaplasia intestinal del esófago es un factor de riesgo importantísimo para la progresión hacia adenocarcinoma de esófago. Y todo esto nació de un aparente reflujo que era algo inocente, que era algo normal, que era algo casual. Entonces te das cuenta que no, eso no es ningún normal. O sea, una enfermedad que tú no le prestes atención no te dará consecuencias hoy, pero sí te va a dar consecuencias en una buena cantidad de años. Por eso es que esas cositas yo diría o yo recomendaría que se les tuviera pues
algo de cuidado. Un simple reflujo eventualmente se transforma en una metaplasia intestinal, eventualmente en una displasia, y sin darte cuenta, te ganaste un cáncer de gratis, algo que se podía prevenir. Y esto nació en el contexto de un reflujo que no se atendió o no se le dio la atención que requería en su respectivo momento. Bien, viendo entonces otras causas de esofagitis, ahora que esofagitis es la inflamación del esófago, tenemos enfermedades infecciosas, como esto que tú ves acá, ¿no? Esto es una endoscopía, ves el esófago, esas placas blanquecinas. Eso es clásico de la candidiasis esofágica. La candidiasis, pues, las cándidas son hongos que son inofensivos a una persona inmunocompetente, o sea, una persona con su sistema inmune funcionando adecuadamente. Pero en una persona con algún grado de inmunosupresión, siendo el mejor ejemplo de esto una persona HIV-Sida, la cándida sí es un bicho oportunista. Allí sí causa infección. Entonces, esto es una esofagitis por cándida. A esto le tomamos una biopsia y ves aquí el epitelio del esófago, le mandas un PAS y ves cómo se resalta la presencia de las hifas, de la cándida. También puedes encontrar esofagitis en pacientes inmunosuprimidos por estas estructuras que tú ves acá. Esos son cambios citopáticos, cambios virales. Recuerda que con un microscopio de luz tú jamás vas a ver un virus. Los virus son demasiado chiquititos para ser vistos a través de un microscopio. Lo que sí vas a ver son cambios que provocan los virus a las células que infectan. En este caso, el virus del herpes infecta a las células escamosas del esófago y provocan estos cambios de acá. Esta multinucleación de las células, lo otro que provocan es que llaman moldeamiento a eso, que los núcleos quedan bien ordenaditos, como si fuera esto la ventana francesa, con unos bordes bien definidos. Y lo otro que ves es que la cromatina está bien delimitada a la periferia del núcleo. Esa es la marginación de la cromatina. Todos estos cambios citopáticos, la multinucleación, el moldeamiento y la marginación, son cambios citopáticos que son compatibles con la infección por herpes virus. Que repito, también pues eso es propio de un paciente inmunosuprimido. Bien. Y lo otro que vemos aquí, obviamente, en el esófago, pues, son neoplasias, ¿no? En este caso, neoplasias malignas. Ahí vemos que la adenocarcinoma, ahí vemos que se asocia con el esófago de Barrett, y el carcinoma escamoso se asocia sobre todo para variar con el tabaquismo. Si no se le presta atención a esto, pues, eventualmente el tumor crece, obstruye mucho el esófago del paciente, y entonces, pues el paciente tiene mucha disfagia, pierde mucho peso, no puede comer, todo lo regurgita, esto puede comprimir tráquea, eso. O sea, es un tumor que pues se puede poner peligroso con el tiempo. No vamos a hablar de los tipos histológicos, pues porque, repito, eso es más que todo terreno de la patología y eso lo veremos en el próximo curso. Bien, lo otro que puede ocurrir son las varices esofágicas. Estas se asocian con la hipertensión portal, que como nosotros discutimos alguna vez en el partido, en algún curso, no, en alguna materia, en alguna otra clase o taller, no me acuerdo la verdad, la hipertensión portal se asocia mucho con la cirrosis hepática. Le dimos que la vena portal trata de llevar sangre hacia el hígado, pero esto no la recibe. Por lo tanto, todo el sistema venoso se queda con demasiada sangre, lo que hace que entonces se forme la famosa ascitis. Antes que se forme la ascitis, las venas se llenan de demasiada sangre, tanto así que las venas se ponen muy tortuosas y algunas se pueden herniar, que pueden hacer estas dilataciones, que son como las herniaciones vistas en el divertículo, sería el homólogo. Entonces, estas bolitas que se forman son las famosas varices esofágicas. Sobra decir que en estas regiones la pared de la venita es mucho más débil, tanto así que se puede romper. Y si una vena se rompe, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar esto que está acá abajo, ¿no? Va a pasar que esa vena va a sangrar. El sangrado suele ser catastrófico, no suele ser mortal para el paciente. Suele ser un paciente alcohólico que el tipo llega a la urgencia vomitando sangre, pero o sea, así sangre franca, ¿ok?
Eso quiere decir que tienes alguna estructura vascular rota que está sangrando activamente. Bien, si lo que sangra es una varice, entonces el sangrado se va a ver así. Se llama una sangre roja rutilante. O también le puedes decir así en términos coloquiales, es una sangre así viva, es una sangre en vivo. ¿Por qué? Porque cuando yo vomito esa sangre pasa de mi esófago directamente a el vómito. O sea, yo la estoy regurgitando automáticamente. O sea, esa sangre nunca pasó por el estómago, por lo tanto, no ha sido digerida. Cuando la sangre se digiere en el estómago, adquiere esta apariencia así, que le llaman hemorras de café. ¿Qué es borra de café? Entonces café, lo que queda en el filtro. Eso le llaman borra de café, que tiene una apariencia muy similar a la sangre digerida. Entonces, cuando tú ves, el paciente vomita esto, quiere decir que ese sangrado viene del estómago en adelante, porque ese sangrado fue digerido en el estómago. Más más, si ves esto acá, quiere decir que el sangrado probablemente vino de una varice esofágica. Bien, habiendo discutido el esófago, vamos entonces a ver un poquito de del estómago. Denme un chance y ya regreso. Bien, voy a poner un momentito aquí y luego le reanudo la parte esta del estómago en otra sección.